Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leerlo a partir del versículo 42 al 51. Cuando lo tengamos, decimos un fuerte gloria a Dios. Bueno, faltan algunos hermanos para que se escuche un gloria a Dios en toda esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, lo vamos a leer de una forma alternada. Yo voy a iniciar en el 42 y todos juntos el 51. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al nombre de Jesús. Dice el versículo 45, aquí hay una pregunta que el Señor está haciendo para cada uno de nosotros. ¿Quién es pues siervo fiel y prudente? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros y yo quiero preguntarle en esta noche, ¿habrá aquí algún siervo fiel y prudente? Amén, gloria a Dios, que el Señor nos hable en esta noche. Ayúdeme a orar para que el Señor nos hable a nuestras vidas, amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí, Señor, en tu casa, Padre, para alabarte, para bendecirte, Señor Jesús, para honrarte, Señor, para darte toda la alabanza, toda la adoración, Señor Jesús. Y en esta noche, Señor, te hemos cantado con el corazón, Señor, nuestras alabanzas, Señor, oh Padre Santo, y confiamos, Señor, que han llegado hasta tu presencia, Señor, como un perfume grato, Señor, como algo agradable delante de ti, Señor Dios. Oh Padre Santo, en esta noche, Señor Jesús, aquí estamos, Señor Dios, dispuestos, Señor Padre, para escuchar tu palabra, para escuchar el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios mío. En esta noche, Señor Dios, te pedimos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, que sea implantada en los corazones, en cada vida de tu iglesia, Padre. Necesitamos tu palabra, Señor, que vivifique, Señor, nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Padre. Aquí estamos, Señor Jesús. Háblanos, Señor, en esta noche, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga un fuerte gloria a Dios y puede ocupar su lugar. Amén, gloria a Dios. Yo quiero hacerle una pregunta a un varón valiente y esforzado, que me diga cuál es el tema, el lema de este mes que el pastor ha venido hablándonos a nosotros. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí lo tenemos. El lema de este mes son eventos escatológicos. Amén. A lo largo de todo este mes, nuestro pastor nos ha hablado de los eventos que van a acontecer muy próximamente. Los eventos escatológicos, solamente por mencionar algunos, es el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, las bodas del Cordero, entre otros. Amén. Y bueno, sabemos que ya como nos los explicó él, la palabra escatología o escatológico se refiere a los acontecimientos que sucederán en el futuro. Y ciertamente ya estamos en ese futuro, ya se están empezando a cumplir estas cosas, estos acontecimientos que el Señor nos ha venido hablando. Así que la pregunta importante para cada uno de nosotros es: el Señor viene pronto por su iglesia, y la pregunta sería si nosotros estamos listos, si nosotros estamos preparados. Decía el versículo que estábamos leyendo que el Señor viene, no sabemos la hora, ni cuándo, ni dónde. Es más, dice que al inicio del capítulo 24 que el Señor viene, que nadie lo sabe,
ni siquiera los ángeles. Pero lo importante es que nosotros estemos listos, que estemos preparados, porque el Señor está preparando una iglesia que se vaya con Él, que nos vayamos con Él, una iglesia sin mancha, amén, gloria al nombre de Jesús. Y nos estamos preparando porque ese día viene y ya el Señor no tarda su promesa, Él viene pronto, amén, gloria a Dios. ¿Y cuánto lo estamos esperando? Gloria al nombre de Jesús, amén. En esta porción que hemos leído es un capítulo, el capítulo 24 y el 25 de Mateo es un capítulo escatológico, amén, porque en él el Señor nos habla de los acontecimientos futuros, los acontecimientos que ya están sucediendo. Dice al principio del capítulo 24 que la maldad se está multiplicando. Y se están levantando, vemos ahora falsos maestros, falsas doctrinas. Dice al inicio del capítulo 24, se encontraba el Señor ahí en el monte de los olivos enseñando. Y hubo unos discípulos que le preguntaron: Señor, ¿cuándo sucederán esas cosas y qué señales habrá? Estos hombres preguntaron por señales. Mire lo que dice vamos al capítulo 24. Dice el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estos hombres pidieron señales, pidieron que se les dijera cuándo va a ser. El Señor le respondió de una forma dándonos 3 recomendaciones. Dice la primera: mirad que nadie os engañe. En Mateo 24:4 dice el Señor: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y vamos al versículo 11 y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se están levantando falsos profetas, se están levantando falsos maestros, se están levantando por ahí hombres, y lo vemos ahora a través del internet, lo vemos en diferentes lugares, en la televisión, que se han levantado hombres que aparentemente están proclamando, que están predicando, pero lo que están enseñando son falsas doctrinas. Pero gloria al Señor Jesús, que Él nos habla la palabra fiel y verdadera aquí en esta iglesia, amén, gloria a Dios, que no falte su palabra aquí en esta iglesia. Hasta ahora, gracias a Dios que no ha faltado. Nuestro pastor cada vez se esfuerza porque nos hable a esta iglesia la palabra fiel y verdadera para crecimiento de nosotros, amén, gloria a Dios. Y bueno, vemos que ahí en el versículo 11 de este capítulo 24 dice que aún hasta los escogidos están siendo engañados. De pronto por ahí hemos visto que hombres que nosotros veíamos que eran tal vez maestros que enseñaban, están siendo engañados, pero el Señor dice que nadie os engañe, amén, gloria a Dios. Dice la segunda recomendación, dice que no se enfríe el amor. En Mateo capítulo 24 versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como lo mencionábamos al inicio, vemos el incremento de la maldad día tras día. Sabemos de situaciones que los hijos se levantan contra los padres contra los hijos, un esposo maltrata a la esposa, un esposo maltrata a los hijos, y esto es por causa de ¿qué? Que el amor de ellos se está enfriando, amén. Cuando el amor de una persona se enfría, no le interesa nada, no le interesa hacer las cosas, no le interesa su familia, no le interesa, es más, no le interesa ni venir a la iglesia. Gloria a Dios. Pero vamos en esta noche a nosotros pedirle al Señor que no permita, y no solo depende del Señor, sino de nosotros mismos, que no se enfríe ese amor. Como lo vemos ahora, lo vimos durante la pandemia. ¿Qué pasó? Las iglesias se cerraron. Las iglesias se cerraron por alrededor de 4 meses, 3 meses. ¿Y qué pasó? El amor de muchos se enfrió. Y es más, muchos de ellos ni siquiera han vuelto a la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor se ha congelado, están fríos. Pero aquí estamos los que tenemos ese fuego por el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5 le habló a aquella iglesia de
a la iglesia de Éfeso, y también le habla en esta noche a la iglesia de Manhattan diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando la gente deja el primer amor, cuando se está enfriando el amor, ya deja de hacer cosas. ¿Y cuántos de nosotros no pasamos por algún momento por esa situación? Dejamos nuestro primer amor, ya no leíamos la escritura, ya no nos interesaba ni siquiera venir a los servicios, ya ni siquiera nos interesaba abrir la Biblia, ya ni siquiera nos preocupábamos por escudriñar la palabra. Y esto es porque el amor de muchos se está enfriando. Y dice el versículo 5 de Apocalipsis 2: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay que volver a hacer las primeras obras. Yo no sé si antes, cuando usted estaba en su primer amor, venía temprano, trataba de llegar a la intercesión, trataba de llegar antes de que comenzara el servicio. Yo no sé si ahí en su tiempo libre usted aprovechaba para leer la escritura. Yo no sé si cuando estábamos en el primer amor nos preocupábamos por darle lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Pero nos dice el Señor: arrepiéntete, arrepiéntete y vuelve a hacer lo que hacías antes. No dejes que el amor se enfríe. Gloria a Dios. Tercera recomendación que respondió el Señor, dice en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué recomendación nos da el Señor? Debemos seguir perseverando. La vida del cristiano es una lucha diaria, es una lucha con la propia carne, con el mundo, con el enemigo. Es una lucha, estamos en una lucha constante todos los días. Pero el Señor nos dice: persevera, persevera. Claro que sí, hay situaciones, van a venir situaciones a nuestra vida, pero esas situaciones nos permiten tener un crecimiento. Amén, gloria a Dios. Vamos a tener situaciones, probablemente usted está ahora mismo en medio de una situación. Puede que esté necesitado de sanidad, puede que esté necesitado de cualquier cosa. El Señor nos dice: persevera. Mire ese Salmo 23, Salmo 23:4, muy conocido. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando lo más importante, cuando estemos en esas situaciones, nosotros tenemos en ocasiones en nuestra vida está llena de montes y valles. Los montes es cuando estamos bien, cuando todo aparentemente va bien, todo es color de rosa, como dicen. Pero cuando llega el momento de pasar por ese valle, dice aquí este salmo: cuando ande por valle de sombra de muerte. Probablemente muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación, en una situación difícil, en una situación peligrosa tal vez, o como el testimonio que daba la hermana, se encontraba ahí en el valle, pasando ese valle, ahí en esa sala de emergencias. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en alguna situación así? Pero lo importante no es que estemos cruzando esa situación, sino con quién estamos nosotros, con aquel que nos sustenta, con aquel que nos da la fuerza, porque Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Y aunque se levanten 1000 y 10,000, el Señor está ahí como poderoso gigante. Gloria al nombre de Jesús. Y dice Mateo 24:42, ahí donde leímos: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. El Señor viene pronto, hermanos, el Señor ya está próximo por llegar. Dice este capítulo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando, y veremos situaciones, veremos pestes, oiremos rumores de guerra. Ahí sabemos, ahí en el Medio Oriente, esos países que están en continua guerra, todos los días hay rumores de guerra, que se levantó China, que se levantan los rusos, que se levantan todos. Pero dice la escritura: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Y nosotros estamos confiando en que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Gloria a Dios. Amén. Volviendo otra vez a la pregunta, dice el Señor que Él viene pronto y espera encontrar un siervo fiel y prudente. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado responsabilidades. Yo no sé si usted es un padre,
nos ha dado la responsabilidad con nuestros hijos, nos ha dado la responsabilidad de ser el sustentador de nuestra iglesia, el que soporta, el que aporta para el sustento de nuestros hijos. Si usted tiene hijos, Dios le ha dado la responsabilidad de estar al pendiente de esos hijos. Si usted es madre de familia, el Señor también le ha dado una responsabilidad de estar con esos hijos pendientes. Amén, gloria a Dios. Si usted es hijo, si de pronto es un joven, también tiene responsabilidades de honrar a su padre y a su madre. Amén, gloria a Dios. El Señor nos ha dado responsabilidades, nos ha hecho un encargo. Amén, gloria a Dios. Dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor nos ha dado un don. Yo no sé cuál sea su don. A cada uno de nosotros nos ha dado, yo no sé cuál sea el suyo. De pronto usted canta muy bonito, de pronto usted toca un instrumento, yo no sé el don que le ha dado el Señor, pero ¿qué será un don? Mire, don es una cualidad o una habilidad que alguien posee y es un regalo dado por Dios. Amén. Así que ese don o ese talento que usted tiene, yo no sé cuál sea, no es suyo. Dios se lo ha dado. Y a ver, yo quiero que le diga allá a su vecino, ese don, ese talento que tú tienes no es tuyo, Dios te lo ha dado, gloria a Dios. Yo no sé cuál sea el talento, por muy sencillo que parezca, yo no sé, aún fuera barrer, fuera limpiar, Dios nos ha dado un don. Por eso vemos a gente que se apasiona por lo que hace, que se apasiona por el trabajo, y cuando nosotros hacemos eso, las cosas nos salen muy bien. Pero imagínense que la gente, es más, la gente que hasta atiende un negocio, vemos allá en la esquina, la gente que trabaja en el McDonald's, a veces hasta nos avientan la comida porque lo hacen de mala gana, no es su don. Por eso trabajan y hacen las cosas como sea, pero el Señor ha dado un don especial para cada uno de nosotros, amén. Pero lo importante es cómo lo está utilizando o para qué está utilizando ese don. Vemos, no sé, vemos músicos o cantantes profesionales que Dios les ha dado ese don, les ha dado ese talento, pero lo están utilizando para el fin que no se lo dio Dios. Le están cantando al enemigo, le están cantando al mundo, le están cantando para sí mismo, le cantan a una mujer, le cantan a un hombre. Pero yo no sé cómo esté usted utilizando ese don. ¿Lo está utilizando para el servicio del Señor? ¿Lo estamos utilizando, mejor dicho, lo estamos utilizando para el Señor? ¿O para qué lo estamos utilizando? Ese don nosotros vamos a entregar cuentas. Dice más adelante en esos versículos que leímos como nuestra base, que el Señor viene pronto, y es mejor que nos encuentre utilizando esos dones, que bueno sería que nosotros lo estemos poniendo a su servicio, amén. La pregunta nuevamente en el versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquí nos habla de dos cualidades que debe tener ese siervo. Tenemos que ser fieles y prudentes. Pero primeramente vamos a ver qué es un siervo. La palabra siervo proviene del griego, tiene muchas acepciones, pero yo escogí esta que me llamó la atención. Proviene del griego doulos, que significa aquella persona que sirve, pero lo hace de una forma voluntaria. Lo hace no forzado o por obligación. Es decir, que nosotros debemos ser siervos, que todo lo que hacemos lo hacemos por amor, lo hacemos por gratitud, no porque nadie nos obliga. No estamos aquí haciendo alguna cosa para el Señor por obligación, porque nos mandaron, no. Nosotros lo hacemos por amor, nosotros lo hacemos, le servimos a nuestro Dios porque Él nos salvó, porque Él nos rescató, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y en pleno año 2020, yo no sé si a muchos les gusta esa palabra siervo, porque muchos la podemos relacionar con el término esclavo. En este siglo XXI, en este año 2020, ya no se acostumbra mucho a decir esa palabra siervo. Y cuando escuchamos la palabra esclavo, yo creo que de inmediato viene a nuestra mente
Pensamos en aquellos años de la esclavitud, de cómo fueron castigados esos hombres, que fueron sacados de aquellos lugares de donde vivían, que fueron forzados a irse a otro lugar, dejando probablemente ahí su familia, dejando a sus hijos. Fueron forzados a hacer algo que ellos no querían. Pero aquí esta definición dice que nosotros servimos por amor. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento nos habla de cómo eran los siervos en aquellos días. Una persona venía a ser esclavo porque tal vez había quedado en deuda, se había endeudado, o probablemente por una mala decisión llegó a terminar como esclavo. Y aquellos hombres que pasaban a ser siervos, había algo muy importante, que ahí en el Antiguo Testamento la esclavitud no era para toda la vida como fue posteriormente en los países latinoamericanos o aún aquí mismo. La esclavitud era y a veces era de generación en generación. Se moría el papá y venía a ser esclavo el hijo, y eso era una esclavitud continuamente. Amén, gloria a Dios. Pero en aquellos días allá en Jerusalén pasaba algo muy importante. Mire, esa esclavitud solamente duraba 7 años. Al cabo de que se cumplía esos 7 años, esa persona podía volver a tener la libertad. Pasaban los 7 años y el amo le hacía una pregunta al esclavo, que si él deseaba su libertad o quería continuar como siervo de aquel amo. Y esa sería un muy buen momento para reflexionar a aquel hombre, para pensar, bueno, ¿cómo llegué aquí con mi amo? Tal vez llegué en ruinas, tal vez llegué sin nada, tal vez no tenía, hasta enfermo, probablemente llegué. Y ese hombre tenía que tomar una decisión en su vida muy importante. Si tomaba su libertad, y probablemente si él decidía que quería ser libre, tal vez iba a volver a hacer lo mismo y terminar nuevamente esclavo. Pero había algunos hombres que decidían seguir de siervos de aquel amo. Esto sería una pregunta interesante para cada uno de nosotros. ¿Usted qué haría? ¿Usted se quedaría como esclavo o pediría su libertad? Si de pronto ese hombre pensó, bueno, aquí cuando llegué no tenía nada, pero este amo me ha dado un techo, este amo me ha permitido tener una familia, tengo una esposa, tengo unos hijos, la comida no me hace falta aquí. ¿Qué pensaría aquel hombre? ¿Usted qué haría? ¿Se iría hacia su libertad o se quedaría ahí donde ese amo le ha suplido todas sus necesidades? ¿Cuántos se quedarían con ese amo? Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros éramos esclavos del enemigo, éramos esclavos de Satanás. Nosotros, piense por un momento en qué condición llegamos o en qué condición estábamos cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor. ¿Cómo estábamos cuando Él nos rescató? Estábamos arruinados, estábamos enfermos, no teníamos nada. Es más, no valíamos nada para nadie, gloria a Dios, pero Él, por su amor, por su infinito amor y misericordia, se inclinó, nos miró y mire ahora dónde nos tiene. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, Él nos rescató, Él dio su vida allí en la cruz por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y mire, ahora tenemos una familia, ahora tenemos unos hijos, ahora tenemos un lugar donde dormir. Amén, gloria a Dios, y no nos falta el alimento, gloria a Dios. Esto no es por nosotros, es por su infinito amor y misericordia, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora nosotros por eso le servimos, porque Él nos rescató. Ahora nosotros somos unos siervos que lo hacemos por amor. Ahora le servimos a nuestro Dios. Pero ¿qué será servir a Dios? ¿Qué será servir a Dios? Mire, acompáñeme allí en Mateo 25. Estos dos capítulos 24 y 25 están íntimamente ligados, porque mire, todo lo que habla a partir de los primeros versículos del capítulo 24, todo va relacionado dándonos un mensaje, que el Señor viene pronto, que nosotros debemos velar, que debemos estar listos porque el Señor viene pronto, gloria a Dios. Y mire, Mateo 25, vamos a leer del 35 al 40, yo se lo voy a leer y sígalo con una mirada.
Versículo 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Todo esto que hemos leído es servir a Dios. Cuando sabemos de que nuestros hermanos tienen alguna situación, estamos sirviéndole a Dios. Cuando nosotros los ayudamos en alguna situación que ellos tienen, nosotros los ayudamos, estamos sirviendo al Señor, estamos haciendo la obra del Señor. Pero lo importante es que, como a veces nos dicen, oye, puedes ayudar a este hermano tiene una necesidad, y decimos, bueno, ya nos damos la vuelta y de pronto ponemos hasta mala cara, o lo hacemos de mala gana, de mala forma, diciendo, ay, tengo que ayudar a este hermano. Pero acuérdese de una cosa, cuando usted está sirviendo a cada uno de estos hermanos en cualquier cosa, cualquier necesidad que ellos tengan, estamos sirviéndole a nuestro Dios, estamos sirviéndole a nuestro Dios, amén, y debemos hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para nuestro Señor, amén. El ejemplo más perfecto de un siervo lo dio nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor se despojó a sí mismo y vino a servir a cada uno de nosotros. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuántas veces nos hemos humillado por alguno de nuestros hermanos? ¿Alguna vez nos hemos humillado por algo que necesiten nuestros hermanos? Bueno, ahí cada uno sabe cómo hemos hecho, o si hemos hecho algo por cada uno de nuestros hermanos, amén. Además dice el Señor que Él vino a servir. Él no vino a que le sirvan, sino Él vino a servir, amén, gloria a Dios. Recordemos aquella parte donde el Señor le está lavando los pies a sus discípulos. Él se humilló, Él se despojó, Él no se preocupó porque Él es el Rey de Reyes. Él dijo, yo vine a servir, y en aquella ocasión el Señor se ciñó una toalla y se puso a lavarle los pies a sus discípulos, amén, gloria a Dios. Qué ejemplo de humildad. Por eso dice el Señor Jesús que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Gloria al nombre de Jesús, amén. Entonces, para ir avanzando, la pregunta es que veíamos al principio, que aquel siervo que está buscando el Señor tiene que ser un siervo fiel y un siervo prudente. La palabra fiel significa que es firme y constante en sus afectos, es decir, que no cambia, no dice hoy sí y mañana no, que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Una persona fiel siempre cumple con sus obligaciones. Una persona fiel no hay que estarle diciendo, oye, tú tienes que cumplir con esto. Cada uno de nosotros sabe nuestra responsabilidad, sabemos nuestras responsabilidades, pero si queremos ser un siervo fiel, debemos cumplir con esos compromisos, amén. Dice que cumple con sus obligaciones y sus compromisos hacia alguien o algo, y que no defrauda la confianza depositada en él. Cada uno de nosotros tenemos, como ya se los dije hace un momento, tenemos responsabilidades. Si nosotros somos esposo, debemos ser un esposo fiel. Si usted es una esposa, tiene que ser una esposa fiel. También los hijos, aún la palabra nos enseña que debemos ser fieles hasta con el jefe, hasta con nuestras obligaciones ahí en nuestro empleo, en nuestro trabajo. Imagínense que el jefe se sale por allá y nosotros nos vamos a esconder por allá y nos vamos a sentar por ahí a revisar el teléfono mientras pasa el tiempo, mientras aprovechamos que ahorita no está el jefe. Como decía, es la porción que leímos en Mateo 24, hacemos lo que queremos mientras el patrón no está. Imagínense
¿Seremos un empleado fiel? Claro que no, porque nosotros hemos adquirido una responsabilidad. El hecho de que nos hayan contratado para hacer una labor, para hacer un trabajo, nosotros debemos ser fieles aún con ese hombre, y no importa si no es cristiano su jefe, su patrón, no importa, nosotros debemos ser fieles aún en el trabajo. Amén, gloria a Dios. Debemos ser fieles también en la iglesia. Amén, gloria a Dios. Aquí en la iglesia tenemos responsabilidades. Como congregante, como creyente, como una persona bautizada en el nombre de Jesucristo, nosotros hemos adquirido responsabilidades, y es bueno que nosotros lo cumplamos, que nosotros seamos fieles, aún hasta en las ofrendas, en los diezmos. Nosotros debemos ser fieles. Mire, el ejemplo de fidelidad más grande es nuestro Señor. Mire, dice aquí en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire, a veces con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, nosotros somos infieles, pero mire, nuestro Dios permanece fiel. Él siempre cumple su palabra, Él es fiel a su promesa, y es cuestión de que nosotros aprendamos de su fidelidad. Gloria al nombre de Jesús. La otra cualidad de este siervo prudente, ¿qué significa la palabra prudente? Prudente es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertas acciones. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado un conductor imprudente? Una persona imprudente es aquella que hace las acciones sin meditar. Y en alguna ocasión, tal vez nosotros hemos sido una persona o un siervo imprudente. Podemos decir a veces las cosas sin pensarlo. A veces no meditamos, no pensamos antes de decir alguna palabra, alguna cosa a nuestro hermano. A veces podemos ofenderlo con una palabra o con algo que digamos. Podemos herir, pero esto es porque nos hace falta prudencia en nosotros. Mire, dice el Proverbio 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre, bueno, no es solamente dirigido a los caballeros. Aquí hombre significa el género, hombre y mujer. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Es decir, que cuando un hombre tiene prudencia, es inteligente en todo, toma buenas decisiones. Hasta puede ser por muy pequeña sea la decisión, nosotros tomamos lo correcto, porque tenemos la sabiduría del Señor. A veces tomamos las decisiones con ligereza, no meditamos lo que queremos hacer, y mire, las consecuencias son lamentables. A veces nos arrepentimos de una mala decisión. ¿Cuántas veces no hemos tomado una mala decisión y eso nos ha traído consecuencias graves? Pero esto es porque nos hace falta la prudencia. Pero en esta noche pidámosle a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé entendimiento, que nos haga un siervo fiel y prudente. Mire, yo quiero concluir. Acompáñeme en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, y dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Aquí nos dice en esta noche una recomendación del Señor: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria al nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene, no tarda su promesa. Alguna gente dice, no, eso yo lo vengo escuchando hace años. Yo vengo escuchando esa frase, y hasta se ha vuelto una frase de cajón que la gente usa para meterle miedo a la demás gente. Pero mire, la palabra del Señor se está cumpliendo. La palabra del Señor es veraz y se está cumpliendo. Mire, dice que vienen situaciones difíciles, vienen calamidades a esta tierra, viene la gran tribulación, vienen situaciones, pero nosotros nos estamos preparando para irnos con nuestro Señor, porque Él viene. Pero mire, ¿cómo estamos? ¿En qué condición estamos? Porque el Señor no se va a llevar a cualquiera. El Señor necesita que su iglesia se mantenga, que nos mantengamos en santidad, que nos mantengamos en fidelidad para con Él. Amén, gloria a Dios. Si de pronto hemos fallado por ahí como
como esposo, como hijo. Es momento de que hagamos lo que el Señor le recomendó a esa iglesia en Éfeso: arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Gloria al nombre de Jesús. Mire, yo quiero invitarlo a que estemos en pie. Y solamente para recordarle aquella parábola que está en Mateo capítulo 25, donde nos enseña que había aquel hombre, aquel rey tenía 3 siervos, a cada uno les dio talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Usted sabe la historia. Y llegó un día para pedirles cuentas de aquello que el Señor les había dado, de lo que Él les encargó que hicieran. Llamó primeramente al hombre que le dio 5 talentos, y el hombre vino contento, vino gozoso, y le entregó los 5 talentos que le dio el rey más otros 5. Es decir, que ese hombre estuvo poniendo en práctica esos talentos que el rey le dio. Aquel talento lo multiplicó. Después llamó a aquel hombre que tenía 3 y le entregó otros 3. También hizo lo mismo, lo llamó buen siervo fiel. Pero cuando llamó al que le dio solamente 1, dice la escritura que tuvo temor y lo enterró. Y cuando vino el Señor a pedirle cuentas, le dijo: bueno, yo sé que tú recoges donde no siembras, y a mí me dio miedo, me dio temor. Yo lo que hice fue enterrarlo, y no entregó nada. Amén, gloria a Dios. Pero que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Yo no sé qué talento, qué le ha dado. De pronto le ha dado a su familia, le ha dado a sus hijos. Dios le va a pedir cuentas por esos hijos que tenemos. Dios nos va a pedir cuentas también por lo que nos ha dado, por nuestra familia, por nuestra esposa. Pero lo importante es en qué condición está ese talento. ¿Estamos sacándole provecho? ¿Estamos produciendo con eso que nos ha dado el Señor? Yo quiero invitarlo que cierre sus ojos por un momento, que meditemos si hasta hoy hemos sido fieles con nuestro Dios, si de pronto hemos sido prudentes. Es momento de decirle: Señor, perdóname, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, me arrepiento, yo te pido que me perdones, Señor Jesús, ayúdame. Yo quiero ser un siervo fiel y prudente. Yo quiero invitarlo ahí que medite por un minuto, medite ahí cómo ha sido nuestra vida, si ha sido fiel